Sean ustedes bienvenidos a esta lección número 26 en su primera parte, el programa del reino en el Nuevo Testamento. La expectativa del reino en la época del nacimiento de Jesús. ¿Cómo era la expectativa? ¿Era de un reino espiritual o un reino terrenal? El reino teocrático esperado y profetizado del Antiguo Testamento. Los judíos del tiempo de Cristo esperaban el cumplimiento literal de las promesas del reino teocrático prometido a Israel en el pacto davídico igualmente. Y varios autores sostienen que los judíos sí se aferraban a esta posición. El reino teocrático ofrecido en el primer advenimiento. Hay dos puntos de vista. El primer punto de vista es el punto de vista espiritual, que Cristo vino a ofrecer un reino espiritual. El segundo punto de vista es el punto de vista literal, respaldado por el Nuevo Testamento. Esta es la versión bíblica. El respaldado por el Nuevo Testamento fue el reino anunciado y ofrecido por el Señor Jesucristo. Reino teocrático predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Este es un punto de vista bíblico, la teocracia del Antiguo Testamento. En cuanto al aspecto literal, por ejemplo, o el aspecto literal de su reino, se podía ver claramente cuando él había llegado, porque estaba sanando a los enfermos, estaba dando vista a los ciegos. Inciso B, el reconocimiento del Mesías. Varias personas reconocieron al Mesías como el prometido del Antiguo Testamento. Entre ellos se encontraba la Virgen María, y entendió el anuncio del nacimiento del Mesías en Lucas capítulo 1, 46-55. Lo mismo pasó con Elizabeth cuando habló proféticamente acerca del nacimiento del Mesías, Lucas 1:43. Ana igualmente profetizó, y era profetisa ella, que esperaba la redención de Israel y vio el cumplimiento de sus esperanzas en el Mesías, Lucas 2:38. El Mesías fue anunciado por su heraldo. ¿Quién fue su heraldo? Fue Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, anunciando en San Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Simplemente anunció la inminencia de esa teocracia que había llegado en aquel entonces. En Mateo 4:17, Jesucristo comenzó su ministerio público con el enunciado: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4:17, y los comisionó a los 12 discípulos para predicar el reino de los cielos que se había acercado, Mateo capítulo 10, versículo 7. El mensaje teocrático fue limitado en primera instancia a Israel. Por esa razón encontramos las expresiones como en San Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Envió Jesús a sus discípulos dando la instrucción: por caminos de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren. ¿Por qué? Porque el reino fue prometido a la nación de Israel. Mateo capítulo 15, versículo 24. Jesús respondiendo dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora hemos entendido por qué razón el Señor estaba dirigiéndose a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje teocrático limitado a Israel. Jesús dijo: vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicad el reino de los cielos se ha acercado, Mateo capítulo 10 del 5 al 7. El mensaje teocrático limitado a Israel. Jesucristo quería que se predique primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24. Y Mateo capítulo 10, 6 dice: sino id, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos la imagen ahí buscando el Señor Jesús a la oveja perdida, que ahí representa a Israel. El mensaje teocrático limitado a Israel. Por esta razón, San Pablo decía que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Siervo de la circuncisión. ¿A qué se refiere eso? Muchas veces no entendemos lo que estamos leyendo, simplemente lo leemos por leer. Ahora lo vamos a entender por qué Jesucristo fue siervo de la circuncisión. En el versículo, en el punto 8 que aquí estamos viendo, pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Eso significa que mostró a los judíos que ellos eran por derecho los primeros en ser bendecidos con el evangelio, mas ellos rechazaron el reino prometido a los profetas en el Antiguo Testamento, rechazaron al Mesías. El mensaje teocrático limitado a Israel. De ninguna manera la bendición universal del pacto de Abraham, que hemos visto el pacto abrámico, podía ser aplicable a los gentiles hasta que Israel experimente el reino teocrático y sean benditas todas las naciones. Tenemos ahí el pacto abrámico en gráfico, lo que hemos visto en una lección anterior. El mensaje teocrático
fue confirmado. ¿Cómo fue confirmado la autenticidad del reino teocrático que había llegado con Cristo? Fue con las señales y con los milagros. Las señales hechas por Cristo eran la evidencia del poder que había en el rey teocrático. Tenemos ahí 3 ejemplos: la resurrección de Lázaro, cuando el Señor Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Y Jesucristo también tenemos en la multiplicación de los panes, uno entre 4,000 personas, otro en 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Otro milagro que estaba confirmando el reino teocrático y al rey que había llegado fue cuando Jesús caminó sobre las aguas y Pedro le dijo osadamente que yo también pueda caminar sobre las aguas, y caminó evidentemente Pedro, mas cuando vio la tormenta, los vientos, él empezó a hundirse porque dejó de ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? Porque no solamente a Pedro le pasó eso, en un sentido a nosotros también nos pasó muchas veces en momentos de desesperación. El mensaje teocrático confirmado, estamos en esta parte. Peter señala: los milagros de Cristo están relacionados con el reino, no pueden separarse. Existe una relación entre reino y los milagros. Lucas 17, 19 al 23. Vayan y anuncien a Juan lo que habéis visto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan. Esto era señal de que el reino había venido y el rey había llegado, y estaba cumpliéndose profecías del Antiguo Testamento concerniente a los milagros que tenían que mostrar la evidencia del reino y del rey. Además, Peter señala: los milagros fueron una manifestación del poder que posee Jesús. El rey había llegado y el reino prometido también, porque no se puede entender un reino sin su rey. Llegó el rey y llegó el reino prometido a Israel. Y ahí tenemos otro milagro: Jesús sanando a un paralítico. El mensaje teocrático confirmado. Peter señala que el echar demonios fue un evento relacionado con el reino y su cumplimiento por medio de Jesús. Tenemos ahí a los 2 endemoniados de Gadara, en el que uno tenía una legión y el Señor lo expulsó a todos esos demonios que estaban dentro de esa persona, y con eso estaba confirmando que el rey había llegado y el reino había llegado igualmente. Estaba sanando a los enfermos, estaba expulsando a los demonios, como lo estamos viendo en este momento. El mensaje teocrático confirmado. Cada milagro que el Señor Jesús ejecutó no solo fue una demostración del poder teocrático del Mesías, sino que demostró la llegada del reino teocrático acá a la tierra. La oferta ofrecida a la nación de Israel en el Nuevo Testamento, la autenticidad de esta oferta fue verificada por una referencia a la promesa del Antiguo Testamento. El Espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. La relación de Cristo con la oferta del reino teocrático, estamos hablando. La declaración del Señor Jesús en Lucas 17, 21 es: he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Miren la imagen para que nos quede en la mente. La oferta no les dijo que su reino era espiritual en los corazones de los hombres. Se estaba hablando de una oferta como en el Antiguo Testamento, de manera literal, profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Más al contrario, el Señor se estaba refiriendo, estaba asegurando el reino que estaban esperando, estaba entre ellos. La contingencia de la oferta. Dios conocía perfectamente la respuesta de Israel, de la nación de Israel, frente a la oferta del reino. En Juan capítulo 1, versículo 11 se dice de los judíos: a lo suyo vino, o sea, de Jesucristo, a lo suyo vino, y los suyos, o sea, los judíos, no le recibieron. Los judíos rechazaron a Jesús, y al rechazar a Jesús estaban rechazando el reino prometido. La contingencia de la oferta. No obstante, el establecimiento del reino teocrático depende del arrepentimiento de la nación, es decir, que tiene que arrepentirse la nación de Israel para que se establezca ese reino teocrático ofrecido en el Antiguo Testamento. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, se habla acerca de esta conversión de Israel, que en un tiempo futuro, que a la letra se lee: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por
él como quien se aflige por primogénito. McCrae dice, el establecimiento inmediato y completo de su reino dependía de la actitud de la nación de Israel, a quien pertenecían las promesas y los pactos divinos. Tenía que haber un arrepentimiento, y este arrepentimiento no solamente es cambio de mente, sino también es cambio en la actitud de la persona, porque tal cual somos en nuestra mente, vamos a reflejar en lo exterior. La oferta fue de buena fe. Esta oferta del reino teocrático prometida a la nación de Israel fue una oferta de buena fe, una oferta genuina. En Juan 1:11 leímos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, porque los judíos tienen la libre elección, pero ellos decidieron rechazar al Mesías y con eso rechazar el reino teocrático que había llegado. La oferta de buena fe, a pesar de la incredulidad de la nación de Israel, no cambió su fidelidad. Dios ha sido fiel y por siempre será fiel. ¿Por qué razón? Porque la nación de Israel será restaurada. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26. Al final de ese periodo vendrá el libertador y el remanente creyente entrará en su reino, refiriéndose a la nación de Israel. Todo Israel no significa hasta el último judío, más bien significa que la nación de Israel en ese día, el remanente, será salvo, será salva, será una nación redimida, regenerada. En el versículo 27 del capítulo 11 de Romanos se cita el pacto prometido de Dios, el nuevo pacto que ya lo hemos avanzado en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. La oferta de buena fe fue genuina. Solo que los judíos, por la dureza de su corazón, solo vieron el reino, o sea, como nosotros, que a veces solamente lo que vemos lo que nos conviene. Vamos a la congregación porque queremos alguna sanidad, queremos algún asunto económico que nos pueda arreglar, pero una vez que se arregla, después ya nos vamos, y nos interesa solamente eso, y no nos interesa el reino. A ellos no les interesa el reino del Señor Jesucristo. Ellos solamente querían la parte física, material, y se olvidaron de algo, se olvidaron del Cristo sufriente profetizado en el Antiguo Testamento dentro de los planes del Señor, y aparece en Isaías capítulo 53 versículo 5, que se los voy a leer. 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Dale like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando esta clase de estudios bíblicos, y suscríbete si aún no estás suscrito al canal. Hasta la próxima lección, en su continuación de esta lección número 26. Veremos la parte número 2 de la lección número 26.